Perforación de los tubos que soportan las ruedas, tubos soporte de ruedas en carro. Aquí los vemos, son dos piezas de 79 centímetros. Vamos a analizarlos solos para poder identificar cómo los vamos a perforar. Y lo vemos ya sin la base de madera y sin las otras piezas. Como vemos, son los tubos que van a soportar las ruedas. Vemos que tiene una rueda en la parte de 76 y otra en la de 38, ¿sí? O sea, además tendrá una perforación arriba que es la que lo sostendrá directamente de la base de madera. O sea que serán perforaciones para sostener las ruedas y al mismo tiempo para sostenerse de la base de madera. Son dos tubos por carro. Cada tubo tiene una longitud de 79 centímetros, aproximadamente 38 milímetros de ancho y de alto 76 milímetros. A cada tubo le haremos 2, 4, 8 perforaciones. En total se harán 16 perforaciones. Recomendaciones para el perforado es marcar cada pieza y cada cara. No va a ser solo una marca a un lado y pasar completamente la broca hasta el otro lado, porque hay veces al otro lado queda con otra medida y entonces esto hará que luego las ruedas funcionen mal. Entonces debemos marcar una cara y luego la cara contraria y perforar independientemente una de la otra, porque hay veces que hay personas que lo utilizan, marcan un solo lado y como es un tubo cuadrado, pues pasan directamente la broca hasta el otro lado, pero hay veces la broca se tuerce o al entrar se desvía un poco, 1 o 2 milímetros, y eso hace que luego funcione más las ruedas. Entonces la recomendación siempre es marcar caras independientes y perforar independiente. Ahora iniciamos con la medida de este lado. Básicamente son 4 perforaciones iguales. Tendremos que desde este borde, ¿sí?, tendremos 2 centímetros hasta el centro de la perforación, y desde el borde inferior tendremos que medirá 2.7 centímetros hasta el centro de la perforación. 2 centímetros y tendremos 2.7 centímetros. En total 4 perforaciones. Vamos a verlas. Sería 1, 2 y las del lado contrario igual, 3 y 4. O sea que debemos medir esas 4 igual. Para cuando tengo que hacer muchas perforaciones de la misma medida, hay veces recomiendo hacer una plantilla con una platina, con un ángulo, con un trozo de madera, donde simplemente tomo la primera medida y luego lo que hago es perforar todas estas piezas con la misma plantilla. En este caso son 4 perforaciones por tubo y son 2 tubos, son 8 perforaciones. Entonces tardo más tiempo midiendo las 8 perforaciones que midiendo solo en uno en la plantilla, y luego me garantiza de que todas me quedarán a la misma altura, ¿sí? Es importante hacer pruebas antes si tengo otra pieza para saber que me queden igual las medidas, que luego no me va a quedar a un lado a una medida y al girar la plantilla me cambia la medida. Otra cosa importante es tener muy en cuenta y estar muy atento que hay veces hacemos 2 perforaciones iguales en un lado, midiendo desde este borde, y luego giramos la pieza y no nos damos cuenta y hacemos la perforación con las mismas medidas pero el borde superior, y cuando ya hemos perforado nos damos cuenta de que habíamos hecho un daño. Entonces, a poner mucha atención en este caso, tener en cuenta que son 2 tubos y que todos los tubos te deben quedar igual, con estas perforaciones más cerca del borde inferior. Ahora vamos a analizar las otras perforaciones. En este caso son las que van en esta cara. Tengamos en cuenta que este perfil mide aproximadamente 38 milímetros, 3.8 centímetros en lo que es el ancho,
¿sí? Y tiene un alto o un largo, bueno, largo no, digámosle un alto de 76 aproximadamente. En este caso vamos a tener en cuenta el ancho de acá, que es de 38 milímetros, y debemos hacer esta perforación en el centro, o sea, aproximadamente a los 19 milímetros, o como lo pongo acá, 1.9 centímetros, ¿sí? Ya da igual si lo tomas desde este borde o lo tomas desde el otro borde. Y la otra medida es a los 3 centímetros desde este borde, como lo vemos ahí. Igual para la parte de abajo se mide exactamente igual. Repetimos las mismas medidas y las repetimos igual en el otro extremo del tubo y en el otro tubo. En total son 8 perforaciones, 2 en un extremo, 2 en el otro, son 4, y 2 tubos son 8. La recomendación también de la plantilla para que rinda estas perforaciones y que todas nos queden exactamente igual. Ahí tenemos las dos piezas más o menos con su gráfica mostrando cómo son las perforaciones. Recordar que son dos tubos y en total serían 16 perforaciones. 2, 4. 4 por 4, 16 perforaciones. Vamos a animar un poco cómo irían las perforaciones. Bueno, preparamos el taladro con una broca lo más fina posible, o sea, lo más delgada. Recomiendo por ahí de 1/8 o menos. Entre más delgada la broca, más precisión tendremos en la perforación inicial. Cuando utilizamos brocas demasiado grandes de entrada, luego se nos puede mover. Antes de iniciar, lo primero que debemos es marcar con un centropunto o una pieza que tenga bastante filo de acero, y marcamos un punto central donde la broca empezará a hacer la perforación, ¿sí? Lo haremos con la misma broca todas las perforaciones, ¿sí? Como lo decía, perforamos un lado, giramos la pieza y lo perforamos al otro lado, nunca pasar completamente hasta el otro lado. Y perforamos todas las perforaciones que haya que hacer con esta broca, y luego ya pasamos a una broca siguiente de cuarto y ya la final, ¿sí? Podemos pasar en más o menos 3 brocas para que las perforaciones queden mucho más precisas. Ya la broca final será la de 5/16 o de 8 milímetros, dependiendo pues la que vayamos a utilizar. En este caso, para este proyecto vamos a utilizar la 5/16, entonces con esta le daremos el acabado final.